Bienvenidos y bienvenidas a los playoffs de la NHL 2022. Se están jugando los playoffs en la NHL actualmente y lo que vamos a hacer es jugarlos en el videojuego, en el NHL 22. Como ya habréis podido ver en la miniatura, el equipo elegido para jugar estos playoffs son los Edmonton Oilers y tenemos como rival en primera ronda a Los Angeles Kings. Mientras creo el cuadro de los playoffs para que sea igual que en la realidad, me gustaría explicaros cómo es el formato de los playoffs de la NHL. Se clasifican 16 equipos, que son los 8 primeros de la conferencia este y los 8 primeros de la conferencia oeste. Se juegan diferentes eliminatorias al mejor de 7 partidos. ¿Y qué significa eso de al mejor de 7 partidos? Significa que el primer equipo que consigue ganar 4 partidos es el que pasa a la siguiente ronda. El otro equipo, obviamente, queda eliminado. Así hasta que finalmente quedan 2 equipos, que son el campeón de la conferencia este y el campeón de la conferencia oeste. Entre ellos se juega otra serie al mejor de 7 partidos y de ahí sale el campeón de la NHL. Así que, dicho esto, vamos a empezar a ver cómo nos fue en esta primera eliminatoria ante los Kings con el primer partido de la serie que jugaríamos como visitante en el pabellón de Los Angeles Kings, y fue un partido que se nos puso bastante de cara en el primer periodo gracias a 2 goles a nuestro favor. El primero, obra de Connor McDavid, que gracias a su velocidad se fue por la banda derecha de la pista y conseguiría batir al portero para marcar el primer gol del partido. El segundo gol llegaría a falta de 4 minutos para el final del primer periodo. En este caso el encargado de marcar sería McLeod con un gol rodeando la portería, que por cierto tengo un tutorial subido explicando cómo marcar este tipo de goles, así que si todavía no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo. Y así nos íbamos a ir al primer descanso. Los Angeles Kings 0, Edmonton Oilers 2. El segundo periodo comenzaría con Los Angeles Kings bastante agresivos. Nos crearon varias ocasiones de peligro que afortunadamente nuestro portero Smith solventaría con éxito y evitaría el gol de los Kings. A falta de unos 3 minutos para el final de este segundo periodo, Puljujarvi marcaría el tercer gol del partido, poniendo el 3-0 en el marcador. Un gol que nos daba una ventaja amplia sobre los Kings, 3 goles de diferencia, y nos permitía afrontar el tercer periodo con relativa tranquilidad. Pero no debíamos confiarnos demasiado porque Los Angeles Kings recortarían distancias con un gol de Kempe, pondrían el 3-1 del marcador y todavía quedaba mucho partido, quedaban 16 minutos para el final y debíamos estar muy concentrados, ya que un segundo gol de los Kings nos metería en problemas, se acercarían bastante en el marcador. Y ahí sí que tendríamos dificultades y podrían empezarnos a temblar las piernas. De todos modos, eso no ocurrió. Los Angeles Kings no consiguieron marcar un segundo gol, pero nosotros con los Edmonton Oilers marcamos el cuarto gol a falta de menos de 2 minutos para el final del partido. Marcaría Fuegele el cuarto gol para poner el definitivo 4-1 en este primer partido de la serie y darnos la primera victoria. Así que la serie empezaba bastante bien, primer partido, primera victoria, y esto debía darnos confianza para ir al segundo partido y ir a por la segunda victoria. El segundo partido iba a ser también como visitante en el pabellón de los Kings, y en este partido no hubo ningún gol, tanto en el primer periodo como en el segundo, gracias a la actuación de las defensas, pero sobre todo gracias a la buena actuación, una vez más, de nuestro portero Smith. Tendríamos que esperar al tercer periodo para ver los goles. El 1-0 iba a llegar con un tiro cruzado de Iman para ponernos por delante en el marcador, y justo nada más sacar de centro ganamos el face-off
y marcamos un gol prácticamente idéntico al anterior. Otro tiro cruzado a la escuadra izquierda para hacer el 2-0. Después nos anularían un gol, que juzgad vosotros mismos si está bien anulado o no. Pero eso, no nos íbamos a venir abajo por eso. Íbamos a seguir buscando el 3-0, que llegaría a falta de menos de 4 minutos para el final. Y adivinad, sí, otra vez, mismo gol, tiro cruzado a la escuadra izquierda de la portería. Parecía que habíamos encontrado el lado débil del portero y debíamos aprovecharlo. 3-0, faltaban menos de 4 minutos para acabar el partido. Y si alguno piensa que quedando poco tiempo y con una ventaja de 3 goles el partido ya estaba ganado, ya teníamos la victoria asegurada, está muy equivocado, porque los Kings no se iban a relajar, iban a buscar su gol y llegaría a falta de menos de 2 minutos para acabar el partido. Harían el 3-1 y a menos de 1 minuto para el final conseguirían anotar el 3-2, y esta vez sí conseguían lo que no consiguieron en el partido anterior, que era acercarse en el marcador y ponerse a un gol de diferencia. Los Ángeles Kings iban con todo, quitaron a su portero para buscar el empate a toda costa, pero desafortunadamente para ellos el partido iba a acabar con victoria para nosotros, victoria para los Edmonton Oilers por 3-2 en el pabellón de los Kings. Así que segundo partido, segunda victoria, la cosa pintaba bien, ya que solo necesitaríamos 2 victorias más para conseguir pasar a la siguiente ronda, que es lo que teníamos que hacer en el tercer partido de la serie, seguir buscando la victoria para acercar esa clasificación hacia la segunda ronda. El tercer partido nos iba a tocar jugar en casa, después de 2 partidos como visitante. Esta vez jugábamos en casa ante nuestro público, y en este partido hubo un gol en cada periodo. Lo negativo, que ningún gol fue nuestro, los 3 goles fueron de Los Ángeles Kings, por lo que se llevaron la victoria por 3-0. Es cierto que nosotros ganamos una pelea, pero las peleas no dan victorias, así que no nos sirvió de nada. Por lo tanto, victoria para Los Ángeles Kings, que ponían el 2-1 en la eliminatoria. El siguiente partido lo jugaríamos también en casa y tendríamos que aprovechar la ventaja que da jugar ante nuestro público para ganar el partido. Pero lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar este primer episodio en este punto. Después de 3 partidos, 2 victorias, 1 derrota, esta victoria de los Kings nos obliga a no confiarnos, creer que no está todo hecho, aunque tampoco lo tenemos tan mal, solo necesitamos ganar 2 partidos más para estar en la siguiente ronda. Así que lo dicho, dejamos aquí el vídeo, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.